Soy Carlos Eduardo Espina y bienvenidos a otro en vivo respondiendo preguntas y consultas de inmigración con mi amigo el abogado Greg. Recuerden que hacemos estos en vivos semanalmente para que puedan, aprender un poco sobre el proceso migratorio y ayudar a la mayor cantidad de personas posibles con sus dudas, preguntas, consultas, etcétera. Esto dicho, mi gente, la dinámica para los que nunca han estado es bien simple. Lo único que tienen que hacer es entrar y dejar su pregunta y yo las voy leyendo y luego el abogado los va respondiendo. Antes de comenzar, solo pido que saluden, que me digan que se ve bien, que se escucha bien y si todo está en orden, pues meto al abogado para ya comenzar de una. Así que déjenme saber si me escuchan, si me ven, si todo está bien y de ser así, pues comenzamos con la transmisión. Saluditos, mi gente. Veo ahí que alguno está diciendo buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes. Hola, hola, hola. Pareciera que sí está funcionando, todo en orden, todo bien. Así que vamos a meter al abogado ahorita en 3, 2, 1 y... Hola, abogado, ¿cómo estás? Súper bien, buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo bien, todo tranquilo, mucha gente ya con preguntas, así que pues ya nos conocen, yo creo que ya nos deben conocer, hacemos esto bastante seguido, así que nos salvamos las introducciones y empezamos de una con las preguntas. Estamos en vivo en TikTok, Facebook y YouTube, así que vamos a estar viendo en las plataformas a ver qué dice mi gente, pero ya vayan haciendo sus preguntas, mi gente, y como siempre les digo, denle like, difundan para que llegue a más personas y comenzamos de volada. Hola, hola, siguen saludando, siguen saludando, siguen saludando. Hola, hola, hola. Saludando todavía, dicen desde Guatemala, desde Texas, dice alguien por aquí, desde Las Vegas. Eh, Ahí están saludando también de otras partes. Alguien dice de El Salvador. No, pues tenemos gente de todas partes viéndonos, pero vamos a comenzar con las preguntas. Ok, primerita pregunta. Ok. Areli pregunta lo siguiente: mi esposo fue aprobado con la visa T. ¿Puede agregarme como derivado y a mi hija de 18 años? Sí, una persona, la persona que fue aprobado es el principal y para ese tipo de visa los derivados también son incluidos y los derivados incluyen cónyuge y hijos menor de 21 años. Excelente información, excelente. Ahora vamos aquí en TikTok, de mucha. Wow, mi gente, 2,500 personas conectadas en TikTok. Recuerden que también estamos en Facebook y en YouTube si quieren ver la cara del abogado, porque en TikTok no se ve. Mira, para que se den una idea, mi gente de TikTok, pueden ver aquí. Ahí está el abogado. Si se pasan a Facebook o YouTube, Carlos Eduardo Espina, ahí lo pueden ver. Pero si quieren estar en TikTok, está bien. La próxima pregunta es la siguiente. A un ecuatoriano en su primera corte de inmigración lo pueden deportar. Bueno, antes que nada, la nacionalidad no creo que importe, pero bueno, la pregunta en sí, ¿te pueden deportar en tu primera corte, me imagino, de asilo, pero no especificó ahí? ¿Pero qué nos cuentas, abogado? Es posible, pero súper poco común, porque típicamente si uno viene llegando autorrepresentándose en la primera instancia y pide más tiempo, el juez se lo da. Pero si uno, lo he visto, si uno llega con abogado y el abogado no está preparado y el juez se molesta con eso, si uno no está listo para proceder, el juez puede, pero es súper bajo la probabilidad. Típicamente, uno tendría que haber molestado al juez y llegado varias veces no preparado para que el juez haga eso. Excelente información, excelente información. Seguimos viendo, mi gente. Para los que están en TikTok preguntando que cómo se habla con el abogado en Facebook, es que yo les digo, en Facebook y YouTube es más fácil todo porque se ve el abogado, está toda la información en pantalla, pero en TikTok no, mi gente. Así que si quieren consultar con el abogado, tienen que ir aquí. Mira, les voy a mostrar ahorita cómo se da vuelta esta cámara. Van a mi perfil, Carlos Eduardo Espina. Ahí hay un enlace en mi biografía. Pueden ir, van, llenan el formulario y listo, les llega la información y pueden estar en contacto. Ahí está, Carlos Eduardo Espina, mi perfil. Pero bueno, seguimos con las preguntas. Alguien aquí en Facebook estaba preguntando, ok, ¿qué era la pregunta? Esta. Carlos, mi tocayo Carlos dice, mi pregunta es, yo estoy en proceso de asilo y ya tengo 2 años esperando para ir a corte y no me han enviado la carta para ir a corte. ¿Qué pasaría en ese caso? Algo muy común que nos preguntan, creo, casi todos los en vivos. ¿Qué pasa en esta situación, abogado? No es culpa suya para nada, es que hay una falta de comunicación. Lo que sucede es que cuando uno entra inicialmente, los agentes con los cuales uno está en contacto son agentes de la patrulla fronteriza y esos agentes no tienen acceso al calendario del corte de inmigración.
Entonces, lo que tiene que pasar es esos documentos tendrían que ser enviados hacia donde el corte. Y en muchas circunstancias eso pasa de una manera fluida y no hay problemas, pero también en muchas circunstancias uno se queda en limbo. Y eso es lo que está pasando en el caso suyo. Entonces, mientras ellos no agendan su caso, ahí estás, no has hecho nada malo, quédase en contacto con ICE como ICE le haya pedido, y igual se puede pedir por el asilo, pero con UCIS, pero no es para nada fuera del normal de que entre, cuando uno entra, de que la patrulla fronteriza no se ha comunicado bien con el corte y por eso no le han agendado una fecha para aparecer hasta el momento. Excelente información. Próxima pregunta. Aquí en TikTok preguntan, ¿le puedo arreglar a mis papás papeles? Llegaron ilegal y llevan 22 años aquí. No dice cuántos años tiene Escamilla, creo que se llama, o sea, aparece el username. No sé cuántos años tiene ella, pero en general, ¿qué nos puedes decir, abogado? Suponiendo de que tiene 21 años, eso es una de las circunstancias más común y más difícil, porque para arreglar adentro, uno tiene que haber entrado con visa. Y si uno entró indocumentado, en 90% de los casos, a esa persona para arreglar tendría que salir del país. Y saliendo del país, ahí le hace falta perdón. Pero Sí. la trampa en eso es que el hijo no puede pedir perdón, solamente padre o pareja pueden pedir perdón. Entonces, la consulta más común que tengo yo cuando yo tengo que decir no es que cuando tenemos un hijo mayor de 21 años y una entrada indocumentado. Y los consejos que doy es, una de las cosas más común que hagamos es uno quien es padre o pareja de los que están en las Fuerzas Armadas, califique para un parol. Y con el parol se borra el hecho de que había entrado indocumentado, haciéndolo elegible para arreglar aquí adentro. Sí. O si es que uno tiene padres que son residentes o ciudadanos o pareja, para pedir perdón por su parte. Necesitamos quién pedir perdón por su parte o alguien para sanar el hecho de que habían entrado indocumentado. Pero con una entrada indocumentado y un hijo mayor de 21 años, es como tener 50 centavos cuando la bebida cuesta $1. Excelente información. Seguimos viendo aquí. Alguien, Lorena, pregunta lo siguiente. Carlos, si uno entra ilegal pero pide asilo antes del año de haber entrado, ¿acumula presencia ilegal? Es buena excelente la pregunta. Sí, pero solamente durante el periodo de tiempo entre cuando uno entró hasta que se sometió la solicitud. Entonces, el año es importante, pero si estamos intentando de proteger lo que es su estatus referente a lo de la presencia ilegal, de ahí es más conveniente someterlo antes de 6 meses, porque hay consecuencias para los que tienen más que 6 meses de presencia ilegal. Entonces, si uno somete la solicitud de asilo antes de los 6 meses, el hecho de que uno tiene una solicitud de asilo pendiente para para la agregación de lo que es presencia ilegal. La Excelente. respuesta a la pregunta es solicitud de asilo, ya no siendo agregando lo que son días de presencia ilegal. Excelente. Aquí una pregunta rapidito que voy a responder. Alguien pregunta, bueno, ¿dónde está el abogado? Recuerdo, si están en TikTok, mi gente, el abogado no lo van a ver. Lo pueden ver en Facebook y lo pueden ver en YouTube, pero en TikTok no lo van a ver. Así que aquí está el abogado, lo pueden saludar. Saluda, abogado, que te están viendo ahora. La cámara está enfocada en Saludos a ti. todos, Ahí hello está. TikTok. Y luego preguntan dónde está el abogado. El abogado está, bueno, basado en el área de Dallas, pero recuerden que como las leyes de inmigración son leyes federales, un abogado de inmigración te puede representar en cualquier parte de los Estados Unidos. Eso dicho, mi gente, para contactarse con él, bueno, les digo, vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, si están en TikTok, Carlos Eduardo Espina. Van a mi perfil y ahí hay un enlace que pueden llenar un formulario para poder estar, bueno, en contacto con el bufete de abogados donde trabaja el abogado Greg, nuestro amigo. Así que vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y ahí está ese formulario, mi gente. Muchos preguntan por el número de teléfono. Lo que pasó es que la última vez que dimos el número de teléfono, se saturó el teléfono, o sea, fue todo un desmadre. Así que dijimos, mejor hacemos este formulario para que sea más fácil y poder ir viendo un poco mejor, porque si no, no respondían porque eran muchas llamadas y luego la gente, que no responden la llamada, entonces mejor ese formulario. Pero ya vamos, mi gente. Próxima pregunta. Aquí dice, Sandy dice, si mi esposo cometió una felonía,
se peleó, al volver a sacar permiso le sale. ¿Qué pasa en estos casos? No especifica permiso de qué, si tiene, no sé, pero ¿qué nos dice en general? Las felonías, ¿qué pasa aquí? Es difícil porque depende, right? So, si depende en el tipo de permiso que tuviera. Por ejemplo, si uno tiene TPS o tiene DACA, al ser condenado por una felonía, ahí es dudoso que le van a extender DACA o TPS. Pero si uno tiene la residencia, ahí depende no todas las felonías tienen el mismo peso. So, disculpe, la respuesta a la pregunta es, depende del tipo de permiso que él tiene, pero si eso ocurrió antes de someter los documentos de renovación, le convendría consultar con un abogado de inmigración. Mm, excelente. Aquí preguntan, ¿es aconsejable pedir asilo político? Bueno, eso ya depende, diría yo, de tu situación. ¿Qué dices, abogado? Pero es como, depende. Si tú tienes criterio para solicitar asilo, pues estás en tu derecho de hacerlo. No sé si quieras agregar algo, abogado. El señor Espina tiene el derecho. Es que aconsejable, depende. Yo sé que cuando el abogado dice depende, eso es una respuesta súper inútil. So, nunca me gusta contestar sus preguntas con depende, porque que nada le sirve eso. Pero la pura pregunta, si es que le conviene pedir el asilo, voy a necesitar un poco más detalles para eso. Pero en muchas circunstancias sí y en otros no. Excelente, excelente. Aquí dice Stephanie. Carlos, ¿cuál es la capacidad financiera que tiene que tener un patrocinador para calificar para el parol humanitario? Buena pregunta. Yo la verdad no sé, abogado, ¿tú sabes? No, es que no han publicado algo súper específico, porque el documento que se usan es el documento I-134. Y eso es distinto, porque típicamente cuando estamos hablando de un patrocinador, estamos hablando de un patrocinador en el sentido de que estamos patrocinando lo que es la residencia. Y ahí sí hay reglas bien específicas en cuanto a una cantidad específica de ingresos y recursos que uno tiene que tener. Pero de lo que yo he visto, no es súper concreto lo que uno debe de tener. So, trabajamos con lo que tenemos típicamente en esa circunstancia. Nos están llegando muchas preguntas del parole. Está bien rápido, la puedo responder. ¿Puedo aplicar al parole fuera de Nicaragua? Claro que sí, no tienes que estar en el país. Lo único es que no puedes haber sido deportado de Estados Unidos en los últimos 5 años o no puedes haber inmigrado ilegalmente a México o otro país en ruta hacia Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si tú eres de Nicaragua, no sé dónde estará viviendo, quizá en Costa Rica. Hay muchos nicaragüenses que ellos están en Costa Rica. Si tú has estado en Costa Rica por mucho tiempo, eres nicaragüense, todavía puedes pedir el parol. Pero si después de que se hizo el anuncio, tú cruzaste a la frontera, intentaste cruzar la frontera de Estados Unidos, eso es generalmente lo que descalifica. Y obviamente tienes que tener un récord limpio o relativamente limpio en tu país, depende ya, pero si no tienes problemas, eso es lo que yo he visto según la información de inmigración del parol humanitario. Abogado, en general, ¿tú tomas casos de parol humanitario? ¿Has recibido casos? O no sé cómo está eso en tu experiencia que has visto. En eso estamos. Es que todavía estoy andando con un poco de caución porque esos programas son relativamente nuevos y antes de publicar mi experiencia y decir que yo estoy 100% enterado, quiero manejar algunos casos más porque Sí. eso salió hace meses. Entonces, aún estamos ayudando a nuestros primeros clientes con eso y la razón por la cual yo tengo respuestas es porque yo tengo experiencia. Entonces, cuando estamos hablando de un asunto nuevo, no me siento bien mirando a mis clientes en los ojos diciendo, confíame, cuando Sí. es algo relativamente nuevo. Excelente. Esta pregunta también, un programa relativamente nuevo, es el programa Welcome Corps y preguntan si un ciudadano puede patrocinar a un mexicano que es familiar o el gobierno les asigna el refugiado. Mi entendimiento es que el refugiado no lo escoges tú, sino es que el gobierno, el refugiado, generalmente cuando algo impide refugiado, o sea, es diferente al asilo en el sentido que tú lo haces desde tu país. Históricamente el gobierno te trae aquí a Estados Unidos y las organizaciones o el mismo gobierno te ayuda a, bueno, a hacer un poco, cuando llegas aquí te ayudan con vivienda, con todo eso, pero este nuevo programa Welcome Corps es para quitarle un poco el estrés a las organizaciones. Así que ahora digo que yo soy ciudadano y tengo unos 5 amigos, nos podemos juntar para patrocinar a un refugiado, pero no es como que nosotros nos dan una lista y decimos queremos a este o no queremos a este. O sea,
te comprometes a un refugiado y luego pues trabajas con el gobierno, pero no es como para traer un familiar. Ese es mi entendimiento del nuevo programa. No conozco a nadie que haya participado hasta ahora, pero tampoco tengo muchos amigos con los recursos para patrocinar a un refugiado que no conocen. Pero ¿qué dices tú, abogado? ¿Has escuchado algo? Fue algo que se anunció como hace 2 meses y no he visto mucho más después de eso, pero mi entendimiento es que no es que para traer familiares, sino para gente que ya ha sido aceptada como refugiada. Eh, Lamentablemente no sé en ese punto. sí, sí, sí. Aquí para el abogado dicen, mi hijo es Marín, Marine, sí. Pensé que se llamaba Marín el hijo. Ok, el hijo es Marín. Ok, mi hijo es Marín y quiere pedir a su padrastro. Él fue deportado en el 2010. Tiene que ir a México a esperar que lo arregle. Contéstame, por favor. ¿Alguien puede pedir a su padrastro? Es la primera pregunta. Y en caso de que sí, ¿qué pasaría aquí, abogado? Buena pregunta. Dos cosas distintas. Uno, para que un hijastro puede pedir por el padrastro, la relación con el pariente biológico tendría que haberse formalizado antes de que cumplió los 18. Entonces, si ustedes están juntados nomás, eso no funcionará. Ustedes tendrían que estar casados y estar casados antes de que él cumplió 18 años. Eso es punto número uno. Y en cuanto de la deportación, si depende en si es que él fue ordenado o expulsado o realmente fue físicamente Sí. expulsado. Porque si uno salió deportado y volvió a ingresar, esa persona es sujeto a un castigo. Pero habiendo dicho eso, el parol es en un sentido es camino a la residencia, pero en el otro sentido es acción deferida. Y aún una persona que es sujeto al castigo, esa persona puede calificar para un parol y acción deferida. Pues, entonces no le dará camino a la residencia, pero sí puede darle un permiso de trabajo Sí. y no es tan lujoso como la residencia, pero comparado con nada es mucho mejor. En esas circunstancias 100% valdría la pena consultar con un abogado. Excelente, excelente. Aquí tenemos una buena pregunta en TikTok. Dicen, ¿qué pasa si me deportan y tengo 2 bebés menores de 2 años? ¿Me los puedo llevar? Una pregunta común, sí. ¿Qué pasa si un padre lo deportan? ¿Tiene derecho a llevarse a sus hijos? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? La ley de inmigración no tiene problema con eso, pero de que hay circunstancias donde sería problemático, ¿quién es el otro pariente? ¿Y qué dice el otro pariente en cuanto de eso? La ley familiar es lo que sería de interés en eso, pero la ley de inmigración no prohíbe uno llevar sus hijos después de haber sido deportado. Excelente. Una pregunta del parol, lo puedo responder bien rápido. ¿El patrocinador debe ser del mismo país del beneficiado? Claro que no. Yo conozco gente, por ejemplo, yo sigo un señor en Twitter que es, no sé qué hará, pero al parecer tiene muchos recursos y ya él mismo ha patrocinado como a 20 venezolanos y él es de aquí de Estados Unidos. Entonces, mi entendimiento es que no. Yo conozco otra gente que ha patrocinado personas que no son de la misma nacionalidad. Eso dicho, me imagino es más difícil encontrar a alguien que no es de tu nacionalidad, porque cómo los vas a conocer, pero es posible, claro que sí. Seguimos viendo, a ver, ok. Hola, hola. Mi suegra se acaba de hacer ciudadana y queremos saber si nos puede pedir. Nosotros tenemos DACA. Tu suegra y dice nosotros, estás preguntando a ti y a tu esposo. Ok, 2 preguntas. Analízalo cómo te parece, abogado, a ver qué te parece. No, good job. No, a ver, cuando estamos hablando de eso, lo que estamos hablando es de que ahora, si ustedes fueron casados y su suegra era residente, ella no podía pedir por su parte porque uno que es hijo mayor de edad casados de un residente no es elegible para ser peticionado. Pero ahora que ella es ciudadana, un ciudadana sí puede pedir por sus hijos mayor de edad casados. Habiendo dicho eso, eso no es, en muchas circunstancias no es para nada un camino rápido, pero de que se puede, se puede. Excelente. Así es. Esta pregunta es larguísima. No sé si le quiera responder. ¿Por qué razones niegan un asilo político? Eh, Porque no has demostrado de que haya tenido sufrimiento hecho por manos del gobierno a motivo de un clase protegido. Así es, mi gente. El asilo es algo muy difícil para ganar, aunque les dijimos en un en vivo reciente, recuerden que no es que sea más fácil ahora, sino que lo que ha pasado con Biden es que ciertas reglas han cambiado, han puesto nuevos jueces,
así que es más accesible, digamos, porque nunca es fácil. Si no tienes un caso, pues no vas a ganar con un juez bueno o un juez malo, pero sí se ha convertido más accesible, pero como dice el abogado, hay mucho. Y podemos un día hacer un en vivo de 20 horas hablando de este tema y nunca se acaba. O sea, si van a hacer al asilo, entiendan que no es algo tan simple como muchos lo hacen parecer, es bastante complicado. Seguimos viendo más preguntas aquí. Estoy buscando temas diferentes porque siempre hacemos los en vivos y luego empiezan a repetirse algunos temas y queremos hacer algún tema que todavía no ha salido. Ok. Se, interesante. Se puede pedir visa. Se puede pedir la visa juvenil después de la desestimación del asilo. Así que si eres menor, pierdes tu caso de asilo, luego puedes pedir la visa juvenil. Lo he hecho, sí. Lo que hago en esa circunstancia es ahí, típicamente cuando a uno le niegan lo que es el asilo, uno queda con un orden de deportación. Pero de ahí lo que hago es voy y hago lo necesario en el corte familiar. Y ahí cuando ya tengo el orden en el corte familiar, sometemos la pedida para la visa juvenil. Y cuando ya tengo el aviso juvenil puesto y tengo comprobante de que el aviso juvenil está pendiente, de ahí tengo lo necesario para hacer una pedida para reabrir, porque de ahí el juez va a estar dispuesto, porque cuando un juez toma una decisión, él quiere que eso sea la decisión final. Él no va a querer adjudicar y adjudicar vez tras vez tras vez. Entonces, si queremos reabrir un caso, tenemos que demostrar al juez de que tenemos algo nuevo, algo que no tuviéramos antes. Entonces, con esas circunstancias, si hayan sido negados en el corte de inmigración por su asilo, llegando ante el juez con el orden del corte familiar y el recibo de la visa juvenil con UCIS, ahí tengo comprobantes concretos en mis manos para convencer al juez a reabrir el caso. Excelente, excelente, excelente. Aquí la gente de TikTok, para los que, ¿dónde está? Es que me da risa porque los en vivos, como la gente entra y sale, luego hacen las mismas preguntas y nuevamente, hey, ¿dónde está el abogado? Que no lo veo, ok, aquí les muestro la cara del abogado, si tanto lo quieren ver, mira, ahí está. Yo pensé que conmigo se compartían, pero no, ahí está el abogado. Y como pueden ver, los que preguntan cómo contactarse, yo tengo un formulario en mi perfil Carlos Eduardo Espina, van a mi perfil y ahí hay un enlace que pueden ir. Llenan ese formulario para poder estar en contacto, así que ese es el formulario, vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina, y listo. Para los que preguntan, nuevamente, ¿por qué no damos el número de teléfono? Porque la última vez que pasó eso, llegaron demasiadas llamadas, no pudieron contestar todo, luego la gente se quejaba de que no contestan los teléfonos, que no regresan las llamadas, así que más fácil hacerlo a través del formulario. Debido a la otra pregunta que hicimos, mucha gente me empezó a preguntar, ¿qué es la visa juvenil? La que mencionamos, ¿nos puedes explicar un poco qué es eso? ¿Quién se puede beneficiar? Lo que sea. Yep. Bueno, la pregunta. La visa, a mí me encanta la visa juvenil, porque con eso cambiamos el futuro de los menores, porque la visa juvenil existe para amparar los que son menores de 18 años que han sido abandonados, maltratados por uno o en varios estados por ambos o uno de los padres. Si uno está viviendo con ambos padres, no se puede calificar para la visa juvenil. Pero uno que está viviendo con uno de los padres nomás, lo que hagamos es solicitando un orden del corte, la persona ha sido abandonado y de ahí asignamos todos los derechos paternal a otra persona. No tiene que ser un pariente, puede ser un tío, un primo, algo mayor de edad y de ahí, teniendo ese orden firmado, de ahí aplicamos para la visa juvenil. Y el oro de la visa juvenil es después de que tenemos la visa juvenil aprobado, uno califique para la residencia, uno arregla el green card y es oro, porque con los menores de edad aquí en los Estados Unidos, mientras están en la escuela, la diferencia entre los documentados y los indocumentados no es tan grande, atienden a todos, pero graduando de high school, si uno no tiene su seguro social, ahí van a encontrar un mundo lleno de puertas cerradas. Pero si efectuamos la visa juvenil, ellos salgan de high school y si quieren pedir beca, piden beca. Si quieren estudiar, que estudien. Si quieren trabajar, que trabajan. Y ahí las puertas se abren. A mí me encanta ese programa. Excelente, excelente. Y ya vamos a hacer dos preguntitas más porque luego se nos va el tiempo. Así que vamos a ver. Una pregunta que bastante común también
sobre la discapacidad. Dice, tengo DACA con hija autista, ¿puedo aplicar para la residencia? La pregunta general siendo, si tienes un hijo o hija con algún tipo de discapacidad, problema, etcétera, ¿puedes sacar un beneficio migratorio por eso? Sí, pero defensivamente nomás. Hay dos tipos de casos. Los casos donde uno proactivamente manda a pedir un beneficio y casos donde uno está defensivamente respondiendo a algo que le está pasando, de que uno cayó en manos de inmigración. Si uno está en proceso de deportación, hay algo que se llama la cancelación de deportación y en esa circunstancia, si uno tiene un hijo con una discapacidad crónico, eso es una defensa súper, súper bueno para ayudarle. Pero el puro hecho de que uno tiene un hijo con necesidades especiales, el hecho de que uno tiene eso, no tenemos como mandar a pedir algo. Tenemos que estar respondiendo a algo que le está llegando encima. Un escudo, no una espada. Sí, excelente, excelente. Y aquí vamos a buscar preguntita en TikTok. Ok. Preguntan en inglés, ok. Dicen, what happens if my adjustment of status interview was waived? What do I wait for next? Your green card. Entonces ya estuvo, ya está. That's it. Ah, mira qué bien. Entonces, esa como fue rápida, buscamos una pregunta más. A ver. I love one word answers. Sí. Yes. Me acabo de... Ok. Me acaba de llegar mi residencia por asilo. ¿Puedo viajar a un tercer país con mi pasaporte? Yes. Sí, sí. Digo, ya te respondí en inglés, ya se le metió el chip. Sí, Yo sí, crucé puede. mis líneas. Pero una cosa que yo he visto, por ejemplo, y yo me he preguntado, y pues ahora que te tengo aquí, abogado, quiero que nos expliques. Yo conozco personas que sacan pasajes para ir a terceros países. Por ejemplo, digamos que eres de Honduras y ganaste el asilo. Sacan un pasaje para ir a Guatemala y luego se cruzan la frontera, ya estando en Guatemala, para ir a Honduras, visitan Honduras y se regresan a Guatemala y de ahí se regresan a Estados Unidos. ¿Eso es permitido o qué onda con eso? So, la cuestión no es tanto si es que es permitido, si es que es aconsejable, porque lo que sucede es que durante el periodo, mientras uno sigue siendo residente, antes que se hayan arreglado como ciudadano después de 5 años, si el gobierno estadounidense llega a enterarse de que uno ha regresado a su país de origen, lo que el gobierno puede hacer, y ellos tienen que proactivamente hacer eso no sucede automático. Pero si ellos llegan a averiguar de que uno ingresó de nuevo a Honduras en esa circunstancia, ellos pueden contactarse con el juez y decir al juez, mira, su honoría, esa persona dijo que tenía tanto, pero tanto miedo de volver a su país de origen que los Estados Unidos ofreció amparo en los Estados Unidos y ahora esa persona parece que no tenía tanto miedo si está regresando a su país. Entonces, de ahí ellos pueden iniciar proceso de cancelar lo que es el asilo. Y eso puede pasar, no es automático, pero solo que yo le digo es permitido, quizás permitido, pero... Mejor esperar sacar la ciudadanía y ya siendo ciudadano uno puede ir donde le dé la gana, ¿verdad? Me O imagino. reunirse en Guatemala, right? De que sus familiares vengan a visitarte a uno. Y yo Sí. entiendo que hay circunstancias y no soy, aquí, solamente estoy aquí para decirle cuáles serían las consecuencias. Eso es lo que puede pasar. Excelente, excelente. Y con eso cerramos el en vivo. Pero antes de que se vayan, mi gente, les repito, si quieren hablar con el abogado, primero, perdón si no respondimos sus preguntas, que tenemos miles y miles de personas viendo muchas preguntas, pero tratamos de responder la mayor cantidad de preguntas posible para que ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Así de simple. Eso dicho, mi gente, aquí si quieren consultar con el abogado, vayan a mi perfil, Carlos Eduardo Espina. Ahí aparece en la pantalla Carlos Eduardo Espina y ahí hay un enlace en mi biografía que pueden llenar ahí, un formulario, vayan, llénenlo y listo, pueden estar en contacto. Así que nuevamente mi perfil Carlos Eduardo Espina y vayan y llenen ese formulario, mi gente. Así que eso dicho, aquí les muestro el abogado para los que están en TikTok. Saludos, abogado. Saludos. Nos vamos, cuídense mucho y Dios lo bendiga, mi gente. Bye, bye.